Dile conmigo al Señor: háblame, Padre, en esta noche. Habla mi corazón, habla mi espíritu, habla mi entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo en esta maravillosa noche. Damos gracias a Dios por todos los que nos visitan en esta hora, tal vez por vez primera, por los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga en esta maravillosa hora. Creemos que Dios es un Dios de respuestas. Miren, hay algo que siempre me ha llamado la atención poderosamente, y es cuando alguien habla de pecado. Y siempre me ha llamado la atención porque nos han enseñado un concepto de pecado y se ha introducido en la congregación, en las iglesias, ese concepto erróneo de que, bueno, hay personas que están en pecado y yo no estoy en pecado. Y como yo no estoy en pecado, yo no me relaciono con los que están en pecado. Santos solo se relacionan con santos, ¿verdad? Y hoy te quiero hablar un poco acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Te quiero hablar en esta noche cómo Dios ve el pecado y cómo nosotros nos sentimos cuando estamos en pecado. Pero ¿qué es el pecado realmente? Para aclarar o comenzar esta reflexión bíblica, te comento que la palabra pecado no tiene nada que ver con la fe. La palabra pecado no tiene nada que ver con una religión. En su origen griego, al traducirlo al español o al traducirlo a nuestro idioma, se apunta hacia algo que no cumple con el propósito. Es decir, algo que está fuera del propósito. Esto es lo que significa la palabra pecado. Como está fuera del propósito, está separado, alejado de su objetivo. Te pongo un ejemplo en esta noche. Si usted tiene un aire acondicionado y ese aire acondicionado, en estas calores que hay aquí en Barranquilla, al mediodía, usted no lo enciende y usted lo tiene solo para que le adorne la sala, ¿ese aire está cumpliendo con su propósito o no? No está cumpliendo con su propósito. Al no cumplir con su propósito, fue una mala inversión. Fue una mala inversión, y no solamente una mala inversión, está ocupando un espacio, está de una u otra manera causando consecuencias, por lo cual se supone que está para resolver. Eso se llama no cumplir con el propósito. En otras palabras, eso se llama pecado. Es un ejemplo simple, sencillo. Dios nos diseñó a cada uno con un propósito. Diga conmigo: yo tengo un propósito en Dios. Lo difícil es encontrar ese propósito. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Alguien dijo: pastor, pues tener mi familia, tener a mis hijos, tener un buen empleo, congregarme y ya. Pero el propósito de Dios va más allá a lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son superiores a nuestros pensamientos. Quiero, antes de leer un pasaje bíblico en la versión NTV, aclararte lo siguiente. A veces nosotros en nuestras oraciones, y yo hoy precisamente, mientras que estaba en un tiempo de reflexión, yo le decía al Señor, en medio de mi oración con Él en la madrugada, muy de temprano, yo le decía al Señor: Dios, ¿por qué hay oraciones que a veces no son respondidas? Porque hay veces uno pide o clama a Dios y no hay una respuesta. Y Dios traía a mi corazón una respuesta, y es que cuando no estamos cumpliendo el propósito, no estamos preparados para una respuesta. En otras palabras, cuando estamos no te escucho. Pero pastor, ¿quién no peca? Pregunto en esta noche, ¿hay algún santo que está en esta noche? Levanta la mano, quiero conocerlo. Alguien que no haya pecado,
Al menos en estas 4 últimas horas antes de venir, que usted dijo, pastor, no conozco pecado. Alce la mano, quiero conocerle. O sea, si usted no la levanta es porque usted reconoce que ha fallado, ¿sí o no? Ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu pecado? ¿Cuál ha sido? Algunas personas consideran que pecado solamente es matar, fornicar, adulterar, lo cual es pecado, porque sí es pecado. Pero hay otros tipos de pecados que son tan pequeños que de una u otra manera, como lo dijo Salomón, dice la palabra, Salomón dijo, líbrame, Señor, de esas zorras pequeñas, o sea, de las ratas en los graneros, porque tal vez usted se imagina tener todo su mercado mensual y lo ubica en un lugar y usted le coloca 3 escoltas a toda esa bodega de comida. Usted dice, nadie va a entrar en este almacén de comida. Pero a los 2 días cuando usted entra encuentra todo dañado, porque aunque le puso escolta, resulta que no tapó unos huecos que estaban allí y entraron ratas y dañaron absolutamente todo. Salomón expresa esto y dice, líbrame, Señor, de las zorras pequeñas. Entonces, ¿qué vendría a ser aquello que no deja que tengamos una respuesta de Dios? Diga conmigo, el pecado. No te escuche, dígalo conmigo, el pecado. Pero ¿qué es entonces, pastor? ¿Cómo trabajamos en este tema? Miren, hay muchos tipos de pecados. Y hay pecados tan sencillos y tan comunes, pero que nos alejan de Dios. El detalle es cuando nosotros nos enfocamos solo en pedirle a Dios cosas sin nosotros mirar hacia adentro en qué le estamos fallando a Dios. En la versión NTV, si eres tan amable, es conmigo en el Salmo 32, versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oh, qué alegría para aquellos, dice David, a quienes se les perdona, ¿qué cosa? Escuche bien, desobediencia. Ahí hay un primer pecado, la desobediencia. Yo creo que ese es el pecado original. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del fruto, y ellos comieron. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. La palabra lo dice, todos somos tentados. El problema no es ser tentado, el asunto es caer en la tentación. Dice la palabra, a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida totalmente transparente. Póngase cómodo en esta noche. Yo creo que a más de uno esta palabra hoy le va a quedar guardada en el corazón. El pecado produce en nuestra vida una sensación de inutilidad. Produce un vacío. El pecado nos hace sentir no aptos, porque es precisamente la condición de aquel que no cumple con el propósito. Pero hay 2 maneras de nosotros entender el pecado. Uno, aquella persona que no reconoce el pecado. Y el otro, que reconoce su pecado y lucha en contra de su humanidad para tratar de agradarle a Dios. Son 2 posiciones muy diferentes. Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, es decir, cuando no reconocemos que no estamos cumpliendo con el propósito por el cual nacimos, nos vamos a sentir vacíos. Porque resulta que muchas personas se levantan en el día a día, van a su lugar de trabajo, hacen lo que tienen que hacer, pero las personas no entienden por qué se sienten tan huecos. Obvio, la Biblia nos dice, todo lo que respire, ¿qué? Entonces muchos de nosotros estamos respirando en el día a día, pero no nos acordamos de Dios sino cuando solo tenemos problemas.
En el solo pensamiento de nosotros pensar en Dios cuando tenemos problemas y cuando estamos bien no nos acordamos de Dios, ya eso automáticamente nos hace sentir vacíos. David tenía no uno, cientos y miles de pecados. Y este Salmos nos muestra el corazón de David. Cuando David en el verso 2 nos dice, a quienes el Señor les borró, ¿qué cosa? La culpa. El pecado nos hace sentir culpables. Escucha lo primero que te dije, nos produce un vacío en el corazón. Y no solamente nos produce un vacío, nos hace sentir culpables. Cuando una persona está haciendo algo mal, es muy fácil de identificar. Cuando usted va caminando con alguien por una calle y resulta que tiene que llegar a la esquina y la persona le dice, no nos metamos por esta calle, vamos a darnos la vuelta. Eso es porque algo está debiendo en esa cuadra. ¿Es o no es? Entonces, cuando la persona prefiere caminar 3 veces más para no pasar por una calle, o mínimo está debiendo a alguien por ahí, o no quiere que alguien de la cuadra que vive allí le vea. Ese es el pecado, el no cumplir con el propósito. Si alguien está debiendo y ha quedado mal, es ahí donde llega la persona a cobrarle a la casa y se esconde, porque hay un sentimiento de culpa. Cuando una persona no enfrenta los problemas, sino que se esconde, esa es la sensación del pecado. El propósito divino es que todo problema que nosotros tengamos lo enfrentemos. Nadie dijo amén. Pero usted y yo, bueno, al menos el pastor ha enseñado aquí en Shalom, de que no somos de los que barremos y metemos la basura debajo del tapete, sino que sacudimos la casa. Porque esconder las cosas debajo del tapete, la basura debajo del tapete, va a producir en nuestra vida eventualmente una sensación como una olla de presión. De tanto aguantar, vamos a explotar. Nos vamos a sentir en depresiones, nos vamos a sentir mal. Entonces, nosotros no nacimos para esconder las cosas, sino para encararlas, solucionar, para hablar de una vez por todas. Y bueno, o es blanco o es negro. Dice la Biblia que sea nuestro sí, sí, y nuestro no sea no. Entonces, el pecado produce culpa. Cuando un esposo no honra a la esposa, es decir, cuando un esposo maltrata, es un tacaño, es una persona que maltrata psicológicamente a su esposa, este hombre, si no reconoce su condición, es una persona que está muerta en su pecado. Pero si este hombre siente que de una u otra manera está dañando a una persona y en medio de su batalla le dice a la esposa, amor, discutimos injustamente, yo reconozco que la estoy embarrando. Es un hombre que está luchando con una condición. Así sucede también entre los hijos hacia los padres. Si los hijos no honran a sus padres, no respetan a los padres y no sienten ni la más mínima culpa de por faltarle respeto a sus padres, estos hijos están muertos en el pecado. Es decir, no están cumpliendo con el propósito. Y aquí no estamos hablando de matar, no estamos hablando de adulterar, de fornicar, porque solamente pensamos que ese es el pecado, matar, fornicar y adulterar. Pero hay otra cosa también que no cumple con el propósito en la iglesia, produce culpa, y son los chismes. Gracias a Dios aquí en Shalom, Dios se llevó a todos los chismosos. Díganme conmigo, así sea por fe. Aquí no hay chismoso. Aunque siempre hemos dicho que los chismosos, usted sabe lo que siempre hemos pensado de los chismosos, son como esas estrellas en medio de una noche con una luna llena, ¿verdad? Los chismosos a veces son necesarios. Pero el detalle es cuando una persona que no cumple con el propósito, la Biblia enseña en Santiago 1 y dice que la lengua es un miembro pequeño que enciende todo un bosque y ella misma es inflamada por las llamas del infierno. Cuando un chismoso se te acerca a ti o se me acerca a mí,
es preocupante. Usted tiene que hacerse una pregunta. ¿Qué estoy yo proyectando a esa persona para que se acerque a mí a decirme eso? ¿Será que me vio cara de chismoso también o de chismosa? Y si tú no proyectas una imagen de una persona que no esconde la basura bajo el tapete, sino que encara, entonces no estás cumpliendo con el propósito. ¿Cómo nosotros solucionamos eso? Cuando un chismoso se te acerca a ti, lo lógico es decirle, bueno, no te vayas, quédate aquí. ¿De quién es el chisme? El pastor. Bueno, vamos a solucionarlo enseguida. Pastor, ¿dónde está? Aquí está Juanchito. Vamos a solucionar. No, pero si el chismoso lo primero que te va a decir, yo no quiero problema. Obvio, esa persona no tiene la capacidad de enfrentar a un Goliat. Y el Goliat no es el pastor, no. El Goliat es un pecado. En este caso, que hay personas que sencillamente prefieren vivir una vida de culpa. ¿Cuál es la vida de culpa? Hablando mal de la persona. Cuando miran a la persona se siente un ambiente tenso, hay un vacío, pero la persona persiste en su negativa en vez de encarar la situación. ¿Cuántos dicen amén? El pecado produce culpa. No solamente es el chisme, son las malas decisiones. ¿Cuántas malas decisiones nosotros nos hemos tomado? Lo más terrible es que nosotros tomamos decisiones y dichas decisiones determinan nuestro futuro. Y hay personas que están viviendo una vida totalmente amarga. No amargada, amarga. Porque esa persona decidió eso en su vida. Todo esto lo produce el no cumplir el propósito. David lo sabía. En el verso 2, como lo estamos leyendo, dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Ahora David abre su corazón en el verso 3 y aquí comienza David a hablar de cómo trabajar el pecado. Porque el pecado lo podemos nosotros, mediante el sacrificio de Jesús, trabajar en nuestra vida. Y David dice, mientras me negué a confesar mi pecado. Entonces, David se expresa y dice, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Esto es lo que produce el pecado, enfermedad. ¿Seguro nos amén? El pecado produce enfermedad. Mira, uno de los detonantes del cáncer muchas veces son las personas con problemas de raíces de amargura en su corazón. Hay personas que no han sabido perdonar. Hay personas que se resienten en su corazón tanto, que sin darse cuenta, mañana más tarde les llega un cáncer. Hay enfermedades que la ciencia le llama o les determina como emotivas. Yo no sabía que en algunos casos la dichosa cistitis que las mujeres sufren también en algunos casos son emotivas o emotiva. Porque hay algo que puede enfermar nuestro cuerpo y David lo expresa, dice, me negué a confesar mi pecado, pero ¿a confesarlo a quién? Nos enseñaron por muchas ocasiones que nosotros teníamos que confesarle el pecado al pastor o a algún hermano y decir, no, yo quiero confesar mi pecado. Cuando la Biblia nos enseña y nos dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. En la iglesia tradicional también cuántas personas no van y confiesan al sacerdote y le dice, confieso mi culpa, esto y esto, y el cura les dice, bueno, 5 Ave María con 20 Padre Nuestro y eche para adelante, porque el que peca y reza empata. Pero David nos enseña acá y nos dice, mientras me negué, es decir, mientras que no quería reconocer, diga conmigo, el pecado siempre estará allí. El problema es que no todos lo reconocen. Ese es el detalle. Hay gente que se siente perfecta. Y ahí eso es un pecado. Porque nadie es perfecto. Y mientras que David no reconocía su pecado, su cuerpo comenzó a enfermarse. Dice en el verso 4, día y noche, de día o día y noche, tu mano de disciplina
pesaba sobre mí. O sea, David estaba pasando por un proceso de Dios a causa del pecado. Pero ¿cuál era el pecado de David? Primeramente, no reconocer que estaba en pecado. Esas son las personas que tú los estás viendo, que están cometiendo errores y tú le hablas. Y tú le dices, pero ¿cuál es el problema? Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito, yo creo en Dios y punto. Esas personas no reconocen su condición. Y por lo tanto son personas que siempre están en procesos difíciles. En el verso 4 sigue diciendo David, mi fuerza se evaporó. Hay personas que viven cansadas, sin ganas de nada. Y estas personas en el día a día se levantan tal vez sin una motivación de avanzar, de salir adelante. Cuando yo venía esta madrugada conduciendo, recuerdo que en la vía, en el camino, solo miraba hacia la ruta adelante y decía, así es el diario vivir. El diario vivir del ser humano es así. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Usted no sabe qué va a pasar esta noche. No lo sabemos. Pero mientras que nosotros no reconozcamos que somos humanos, que somos frágiles, que cometemos errores, que no somos perfectos, mientras que nosotros no tengamos eso claro, nos vamos a sentir los inmortales, nos vamos a sentir los perfectos. Y cuando dice David en el verso 5, finalmente te confesé todos mis pecados. Escucha esto. Finalmente te confesé todos mis pecados. Y aquí es donde viene la oración eficaz. En estos días hablamos el domingo que hay personas que le piden a Dios sabiduría, porque Salomón le pidió a Dios sabiduría. Entonces, mucha gente, Dios mío, dame sabiduría. Pero hay otras cosas que estamos necesitando, creo que más urgente que la sabiduría. Y es ahí donde nosotros comenzamos a evaluarnos y comenzamos a decir, por ejemplo, hay vacíos que hay en el alma. Y estos vacíos que existen en el alma muchas veces son a causa de situaciones en la infancia. Hay personas que tal vez fueron abusadas sexualmente. Hay personas que tal vez en su infancia recibieron un maltrato psicológico, una ausencia de un padre. Y esto causó un vacío en el corazón de la persona. Con el tiempo la persona fue creciendo. Hace un tiempo yo hablaba de las etapas que cada uno de nosotros vivimos y necesitamos quemar. Y cuando nosotros tenemos ya una capacidad de entender la vida, pero nosotros no sabemos o no hemos querido reconocer del por qué estamos tomando decisiones como las que estamos tomando, hay vacíos en el corazón. Ejemplo, un hombre promiscuo o una mujer promiscua no es otra cosa que tal vez un vacío en su corazón a causa de una infancia tal vez negativa, a causa de pronto de malas decisiones que esta persona tomó y generó en su vida vacíos en su alma. Cuando nosotros llegamos a Dios y nosotros con tremendo vacío le estamos diciendo a Dios, dame sabiduría, ¿qué crees tú que va a pasar? Dios te va a decir, no estás analizando lo que realmente necesitas. Necesitas reconocer que tal vez hay etapas en tu vida que te han dejado tan vacío que por eso estás luchando con las cosas que estás luchando hoy. Entonces David reconoce y dice, finalmente te confesé mis pecados. Para confesar un pecado usted tiene que saber cuáles son las áreas que está fallando. ¿Es o no es? Para usted saber que tiene algo en su casa que no está cumpliendo con el propósito, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Evaluar. Y usted comienza a decir, bueno, ahorita viene fin de año, voy a comenzar a botar todo lo que no sirva. Bueno, ese es un tiempo de evaluación. Y usted dice, bueno, yo no sé por qué tengo esto aquí, bueno, porque compré esto. Entonces, ya usted sabiendo qué es lo que está de más, usted ahora puede tomar decisiones acertadas. Esas decisiones acertadas
es reconocer las falencias que nosotros tenemos y llegamos donde Dios y le decimos, Señor, en esta área yo estoy fallando. Eso se llama confesar nuestros pecados. Y nosotros le decimos, Señor, tengo un vacío en el alma y ese vacío me está llevando a ser promiscuo. Ese vacío lo tengo tal vez porque en mi infancia no fui bien conducido, no fui bien... Y quiero que me ayudes en eso. Eso se llama confesar nuestro pecado. Pero si nosotros llegamos delante de Dios y le decimos, Señor, tú sabes que estoy en una lucha tremenda, pero necesito que me bendiga, necesito que... Es ahí donde estamos perdiendo muchas veces el tiempo. Y los dormidos digan, amén. Bueno. Estamos en el verso 5, dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, mira, wow, esa es la oración, la capacidad de autoevaluarnos. Mientras que usted no se autoevalúe, usted nunca podrá orar eficazmente. Entonces, David cuando dice, me dije, a ver, ¿cuántos hablan con ustedes mismos? Yo hablo conmigo todos los días. A veces yo voy caminando y ay, este que está hablando, a veces peleo conmigo mismo. A veces uno se levanta y a veces no tiene tantas cosas por hacer y uno dice, wow, no quiero hacerlo. Pero el yo mismo me dice, tienes que hacerlo. Entonces, David también se hablaba, y hay muchos salmos que hablan de esto. Y dice David, me dije, le confesaré mis rebeliones al pastor. ¿Verdad? Le confesaré mis rebeliones a mi mejor amigo, a mi mejor amiga. ¿A quién? Aprenda a desahogarse en Dios. Porque el hombre no puede hacer nada por ti. ¿Sabes tú que a veces nosotros cometemos el error de abrirle nuestro corazón y decirle tantas intimidades a una persona que mañana más tarde esa es la persona que ventila toda tu vida? Usted sabe que es así. Entonces, por eso aprenda a hablar su intimidad con el que nunca le va a fallar, con el Señor. Porque un ciego nunca podrá guiar al otro ciego. Ahora, si es un chismoso profesional, te va a decir, pero dime todo para orar bien por ti. Confiésate, pero dime lo mínimo porque quiero orar por ti. Entonces, es ahí donde usted tiene que tener mucho cuidado. Dijo David, me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Qué hermoso es cuando nosotros nos acercamos a Dios y le comenzamos a decir, Señor, soy inconstante. Eso es un pecado. ¿Sabes qué dice el Señor de eso? Ay de aquel que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. El mismo Señor dice, le es mejor que se ponga una piedra de molino en su cuello y se tire al fondo del abismo. Dios no es un Dios de gente inconstante. Hoy sí, mañana no. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Aunque sean poquitos los amén. A Dios le encanta la gente que si dice sí es sí, si dice no es no. Eso se llama también dominio propio. Usted dice, este es el año que voy a aprender a hablar inglés, hágalo. Pero si usted tiene 50 años, anda en ese asunto, tiene que decirle, Señor, necesito mejorar esa área en mi vida de ser inconstante. Y David dice, me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Y hay un silencio, ese interludio significa Selah o silencio. Verso 6 dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. O sea, mientras que haya vida, usted tiene que reconocer su condición de delante de Dios. Todos los días. Todos los días. Mira, te digo algo, iglesia. Muchos de nosotros no hemos logrado aquello que Dios ha preparado para nosotros
porque simplemente no hay una decisión de parte nuestra. Dios no te quiere ver afligido, ni triste, ni cargado. Pero es más fácil para el hombre justificar su miseria y decir, si yo no soy feliz es porque tengo un mal esposo, una mal compañera. No, eso es innegociable. Tu paz no se la puedes poner a nadie en las manos. Esa es tu paz, eso es lo que Dios te ha dado. Eso es lo que tienes que cuidar. Y hay gente que tiene la especialidad de absorberte todo lo que Dios te ha dado. Es allí donde tienes que evaluar si estás poniendo al hombre primero que a Dios. Pero primero es Dios por encima de todo. Y cuando tú entiendes ese principio, vas a vivir tranquilo. Vas a vivir tranquila. Y por eso David se expresa en este pasaje y lo dice. Por tanto, todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. El no confesar delante de Dios nuestras falencias produce en nuestra vida un alejamiento en Dios, porque es no reconocer nuestra condición. Con dificultad alguien va a decir, yo soy arrogante. De pronto cuando tú conoces a alguien, tú le dices, mucho gusto, yo soy Juan Pérez, soy arrogante, soy prepotente, soy terco. Tú lo haces, nadie lo va a hacer. Entonces, cuando alguien no los dice, muchas veces nos ofendemos. Y ¿sabes qué? Dios a veces nos permite personas que nos digan esas cosas para que nosotros entendamos que no somos perfectos. A mí siempre me han encantado las críticas, porque las críticas es lo que te hace crecer. Cuando te dan aplausos, eso no te hace crecer. Las palabras lindas no te hacen crecer. Pero las palabras cuando te dan duro y te dicen, ven acá, tú eres como irresponsable, tienes que analizar eso. Porque por algo alguien te lo está diciendo. Alguien te dice, oye, y que tú que cristiano, y mira, parece que te levantas más aburrido que ni para dónde. Tienes que analizar eso. Y comienzas a evaluar y comienzas a analizar. El verso 7 dice David, pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. ¿Cuántos quieren tener un día a día feliz y lleno de paz? Entonces deja de andar escuchando la herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza, o hasta que te conocí. Usted tiene que escuchar alabanzas de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta hora. Vea, usted se levanta en las mañanas y usted le dice al Señor, levanto mis manos. Usted tiene que ir a pagar el recibo de la luz. 3 millones en recibo de la luz. No ha hecho ni la compra. Y usted le dice al Señor, aunque no tenga fuerzas, pero usted declara en su vida, en el diario vivir, dice, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Usted está luchando en contra del pecado. ¿Y sabes cuál es el pecado? Cuando tú dudas de Dios. Cuando Satanás te lanza un dardo y te dice, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué vas tanto a la iglesia si cada vez te va más mal? Entonces hay gente que no entiende eso y dice, es verdad. Comienza su fe a menguar. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Sabes qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que luchar contra tantas cosas tan negativas a diario. Y tú no lo vas a luchar escuchando música triste, deprimida. Yo sé que Dios nos está hablando a los que están en las redes sociales. El cristiano debe cuidar lo que oye. Siempre en una constante vida de crecimiento en el Señor. Verso 8 dice, el Señor dice, te guiaré, dice el Señor, por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti.
Eso sucede cuando confesamos nuestro pecado. Cuando le decimos al Señor, Señor, soy una persona emotiva. Si hoy estoy feliz, voy a la iglesia, levanto las manos, pero si estoy triste, no quiero saber nada de nadie. Estamos confesando nuestro pecado. Entonces Dios nos va a aconsejar, Él nos va a guiar. Dice, por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. El verso 9 dice, no seas como ¿quién? En otras palabras, dice, no seas burro. No seas como el mulo o como el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brisa para mantenerse controlados. En otras palabras, ¿hasta cuándo tienes que estar metidos en tantos procesos de Dios? Hay que aprender. Y los procesos a veces llegan cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado. Es más fácil decir, Él tiene la culpa. Tú no ves a Adán y a Eva cuando dice la palabra que Adán pecó. ¿Qué fue lo que le dijo a Dios? La mujer que me diste. Porque su comportamiento instintivo no está entendiendo que Dios le habló a él, no a Eva. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, le decimos, Señor, tú me hablas a mí para yo crecer, para yo mejorar. Cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de un hombre lleno de pecado fue, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Entonces cuando Dios te habla y tú dices esa palabra, ojalá hubiese venido el esposo mío. Ese es un comportamiento de un burro. Pero si nosotros decimos esa palabra, Dios me la está hablando para yo crecer, para yo mejorar, para ser diferente, para poder confiar en Dios. Ahí es donde estamos escuchando el consejo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo David, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Y dice David en este último texto, dice, así que alégrense muchos o mucho en el Señor y estén como contentos. A ver, regálame una sonrisa al pastor, regálame una sonrisa. Pero una sonrisa así como esa, es como quien dice, apenas estamos comenzando esta vigilia, pastor. Y dice, y ustedes contentos, ustedes los que ¿qué? Los que obedecen. Ahora tenemos que hacernos una pregunta. Póngase de pie en esta noche. Hágase una pregunta. ¿Qué tanto estamos obedeciendo a Dios? Pregúntese eso. ¿Qué tanto estoy obedeciendo a Dios? ¿Cómo sé que estoy obedeciendo a Dios? Si usted no tiene una Biblia para leer la palabra de Dios, ¿usted cómo sabrá si está obedeciendo a Dios? Cuando usted lee la palabra y Dios comienza a hablarte y usted dice, yo quiero poner en práctica esta palabra, usted está esforzándose para obedecer a Dios. Y una de las cosas que Dios nos pide en el obedecerle a Él es en confiar en Dios. Poner en Dios tus cargas. ¿Por qué peleas con tus fuerzas si la Biblia lo dice? Por mucho que te afanes no puedes hacer nada con tus fuerzas. Por mucho que pelees con tus fuerzas, dice la Biblia, no podrás añadir un codo a tu estatura. Pastor, pero entonces ¿qué hago? No hago nada. Sí, confiesa tu pecado delante de Dios. Y es que a veces somos tercos. A veces queremos hacer las cosas con nuestros medios, con nuestra capacidad. Confesemos delante de Dios eso y escuchemos el consejo de Dios. Dice la palabra, a lo que requiere diligencia, ¿qué? Hay cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida ya. Enseguida, no mañana ni pasado, enseguida. Eso requiere diligencia. Solo tú sabes qué es lo que necesitas mejorar. Si tienes áreas en tu vida que tú sabes que no son para cumplir el propósito de Dios, eso tienes que cambiarlo, eso tenemos que mejorar. Y eso nos va a producir alegría, dice la palabra, y ustedes estén contentos. Ustedes los que obedecen, ¿qué dice? Griten de alegría, ustedes de corazón puro.
Yo lo decía en estos días, Dios es un Dios de bulla. Y usted dice, pastor, ¿cómo hace que Dios es un Dios de bulla? Cuando usted está haciendo una fiesta, usted no lo hace con unos audífonos. ¿Cuántos hacen una fiesta con unos audífonos? Usted hace un escándalo y usted quiere que todo el mundo sepa que usted está contento, que usted está contenta, porque esa es la expresión de la alegría. Pero mientras que tengas una vida callada, cabizbaja, estás reflejando derrota. Y aunque tú digas, pastor, pero es que yo no tengo necesidad que nadie lo sepa. No, el hombre no tiene por qué saberlo. Pero hay alguien en el mundo espiritual que se llama Satanás, que te observa. Cada mañana que te levantas y te levantas triste, cabizbajo, cada vez que llegas a un culto, de pronto comienzas y tienes que aprender a confiar en Dios. Ya Dios ha dado la palabra, Dios ha autorizado el milagro, pero a veces somos nosotros que no estamos creyendo en esa palabra. Pero estoy convencido que Dios en esta noche nos ha hablado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en medio de lo que Dios nos ha hablado nos pide confianza. Diga conmigo, confianza. Obedecer a Dios. Reconocer mi pecado. Hay áreas en tu vida que solamente tú sabes que ahí están. Hay personas que son, vea, yo antes era perfeccionista. Esto era una cosa de locos. Si este clavito tenía que estar aquí, ahí tenía que estar. Yo recuerdo que el Banco Bogotá me hizo una contratación para un proyecto. Y recuerdo que en esa contratación tenía que dirigir un grupo, un evento regional con varios artistas. Y ahí está la pastora de testigo. Duré casi 2 días sin salir del cuarto, sin bañarme, sin comer, sin dormir, haciendo ese trabajo. Era un extremista en el perfeccionismo. Aprendí en Dios que yo no cambio a la gente, que no cambio las circunstancias, que yo no cambio, estoy luchando para cambiar yo. Aprendí a confiar en Dios. Entonces, hay gente que es perfeccionista, que quiere que todo funcione. La Biblia lo dice, por nada estéis afanosos. Confía. Eso no quiere decir que vas a ser irresponsable, no. Pero hay cosas que tú sabes dentro de ti que por mucho que te estés desgastando, ya no depende de ti. Ahí aprende a confiar en Dios. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en nuestra vida. La confianza en Dios, la obediencia, reconocer nuestros errores, reconocer nuestras falencias y llegar donde Dios y decirle, Señor, tú sabes que soy un terco como ningún otro, pero ayúdame a ser accesible. Cuando me des un consejo, ayúdame a quedar con la boca callada y decir, lo recibo. Porque hay gente que tú le estás dando un consejo y te dice, no, pero es que, oye, pero escúchalo. No, pastor, es que usted, pero cálmate. Hay que aprender a reconocer nuestras falencias y nuestras necesidades en Dios. Amén.